Bienvenida en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y de su presidente, el doctor Emilio Monzó. En nombre del diputado Eduardo Conesa y del Instituto de Investigaciones Históricas Julio Argentino Roca, representado por su presidente, el doctor Rosendo Fraga, queremos darle la bienvenida a los familiares directos de Julio Argentino Roca, aquí presentes, y a todos los invitados que nos acompañan para rendirle homenaje al cumplirse 102 años de su fallecimiento. Cabe destacar que el Congreso era un espacio institucional para el expresidente Roca, y en este Salón de los Pasos Perdidos, donde hemos de rendirle un homenaje, podemos observar el cuadro de Roca se encuentra presidiendo, ¿no?, la Asamblea Legislativa del año 1880, así que como ustedes podrán observar. A continuación entonces vamos a darle la palabra al diputado nacional Eduardo Conesa, que ha tenido la iniciativa hoy de reunirlos a todos ustedes para recordar al expresidente Julio Argentino Roca. Lo escuchamos, diputado Conesa. Muy buenos días a todos, particularmente a los familiares del presidente Roca, y bueno, al doctor Allende Iriarte, presidente de la Convención Nacional del Partido Demócrata, y a todos los presentes. El acto que nos convoca hoy es para rendir homenaje a quien fuera 2 veces presidente de la República, fuera ministro del Interior, fuera 2 veces senador nacional. Fue un gran presidente, al punto tal que, por ejemplo, duplicó casi el territorio de la nación argentina. Fue el que realizó la llamada conquista del desierto. En realidad, como él mismo lo decía, fue un paseo a caballo, porque fue muy simple, fue cuestión de ocupar las extensas zonas del sur del país que estaban un poco abandonadas, que nos pertenecían jurídicamente por dependencias del Virreinato del Río de la Plata y por herencia, pero que eran disputadas por Chile. Y acá es donde la expedición que encabezó el general Roca con 6.000 soldados, prácticamente, repito, fue un paseo a caballo, excepto en la zona cordillerana. En la zona cordillerana, la columna del coronel Napoleón Uriburu, una de las 6 columnas que avanzó, se encontró con resistencia. ¿De dónde era la resistencia? Eran mapuches armados con fusiles Remington entregados por Chile. Allí sí hubo algunos muertos por la lucha y la oposición que opusieron los mapuches armados por el vecino país hermano de Chile. Esos fueron prácticamente los únicos muertos en este avance, en esta caminata hacia el desierto. Pero repito, esto significó prácticamente la duplicación del territorio de la nación argentina. Se incorporaron 15.000 leguas nuevas a nuestro territorio. Se agrandó considerablemente el país. Y no solamente se lo agrandó de hecho, sino también de derecho, porque el general Roca hizo sendos tratados de paz con Chile. O sea que esto se consolidó jurídicamente, no solamente por la ocupación militar, sino con tratados de paz hechos en momentos muy oportunos, particularmente el primero, donde Chile tenía dificultades estaba en guerra con Bolivia y Perú, y era el momento oportuno para nuestro país para ocupar entonces la Patagonia. Uno de los grandes logros del general Roca fue la llamada Ley de Educación Común. Esta ley, la Ley 1420, era una ley de avanzada para la época. Un escritor, senador reciente, autor de varios libros de historia y un profundo conocedor de nuestra historia patria, el ex senador, un senador radical, acaba de escribir unos artículos en el diario Clarín diciendo que la ley 1420 era tan avanzada que hoy en día casi parece como una ley comunista en materia de educación. Decía que, bueno, no se podía hacer distinción de sexo, raza, religión, color de piel,
y obligaba absolutamente a todos los padres a enviar sus hijos a la escuela. Era realmente una disposición revolucionaria, también por la circunstancia de que establecía la educación religiosa solamente podía hacerse fuera de las horas de clase. Toda esta cuestión, conjuntamente con la ley del matrimonio religioso, llevó a un conflicto, la abolición del matrimonio, establecimiento de la ley del matrimonio civil, llevó a un conflicto con la Iglesia Católica. El presidente Roca era un hombre prudente, pero no le faltó la mano firme y llegó hasta el rompimiento de las relaciones con la Santa Sede y la expulsión del nuncio apostólico Monseñor Matera, precisamente por este problema. Pero claro, como buen católico, después en su segunda presidencia restableció las relaciones con la Santa Sede. Pero repito, cuando tenía que imponer la voluntad del Estado y la razón de ser de la nación argentina, era absolutamente inexorable. Uno de los grandes logros del presidente Roca también fue la ley monetaria del año 1898. Esto conviene recordarlo porque es una historia recurrente en la República Argentina. En aquellos tiempos, a finales del decenio de 1890, había una fuerte discusión en nuestro país si el tipo de cambio debía estar 1 a 1 con el peso oro sellado y el peso papel, es decir, 1 a 1 entre las dos monedas. Pero claro, esto que era propiciado por muchos exministros de Hacienda y que era la llamada ortodoxia, porque en aquellos tiempos el ajuste había que hacerlo siempre por deflación, no podía cambiarse bajo ningún concepto la ley que establecía el precio del oro. Esto era un concepto establecido totalmente y era parte del sistema del patrón oro que regía en aquellos tiempos. Entonces, cuando un país tenía que ajustar su moneda, no podía devaluar, tenía que bajar los precios internos. Claro está que bajar los precios internos significaba una recesión terrible y Roca, con gran visión, dijo no, acá paramos, y estableció, en lugar de 1 a 1, 2,27 pesos papel, 1 peso oro sellado. Esto permitió que las exportaciones argentinas crecieran, y crecieran fuertemente en aquellos tiempos. Tanto es así que cuando llegamos a 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Argentina tenía en su caja de conversión más oro que el Banco de Inglaterra. Inglaterra era en ese momento la primer potencia económica y militar del mundo. Y Argentina, por obra de esta ley monetaria de Roca, tenía más oro en su caja de conversión que el Banco de Inglaterra. No solamente esto, el auge y el progreso de nuestro país en aquellos tiempos fue tan extraordinario que las estadísticas indican que el PBI per cápita de la Argentina estaba entre los 6 o 7 primeros del mundo. De acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a cómo se mide esto, se habla de un PBI per cápita en dólares llamado PPP. Bueno, Argentina primero estaba Inglaterra, 4.600, después Estados Unidos, 4.500, después venía Bélgica, después venía Australia, Canadá, Nueva Zelanda y luego la República Argentina. O sea, estaba en el pelotón de los países con mayor ingreso per cápita del mundo. Hoy estamos en el número 50 o más atrás. Gracias al progresismo de la época de Roca, en aquel momento exportábamos el 2,2% de las exportaciones mundiales. 2,2% para un país de 4 millones de habitantes como teníamos era muchísimo. Si hoy exportáramos por el 2,2% de las exportaciones mundiales, igual que en la época de Roca, tendríamos que exportar por 500.000 millones de dólares. ¿Cuánto exportamos en la práctica?
70.000 millones de dólares, o sea, 8 veces menos. Nos hemos convertido de un país de gran importancia, como era la Argentina en la época de Roca, en un país casi insignificante. Tenemos el 3 por mil de las exportaciones mundiales y, repito, en la época de Roca era el 2,2%, casi 10 veces más. Roca, además de tener una gran perspicacia para los temas de la economía y del desarrollo, propició una ley electoral que lamentablemente luego fue derogada, pero que era una ley de gran acierto. Es la ley electoral del año 1902, que redactó un gran ministro de Roca. Roca se rodeaba de las personalidades más brillantes del país. Su ministro del Interior era nada más ni nada menos que Joaquín B. González. Joaquín B. González, gran jurista, autor quizá del mejor libro sobre la Constitución argentina y autor de numerosos libros sobre otros temas, y gran literato, redactó una ley electoral que era similar a la que rige en los Estados Unidos e Inglaterra. Dividió al país en 120 circunscripciones y por cada circunscripción un diputado. De manera que establecía un nexo directo entre el pueblo de cada zona, de cada circunscripción, y el diputado. El diputado debería ganarse la banca timbreando casa por casa de su zona. Es decir, debía tener un real respaldo del pueblo. Esto es la democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esto es lo que estableció Roca. Roca también propuso, por consejo de Joaquín B. González, el voto secreto, ¿no? Lamentablemente, cuando la ley llegó al Senado, por un error seguramente, Carlos Pellegrini cambió esto del voto secreto y puso que el voto sea público, con lo cual se facilitaba la compra-venta de boletas, ciertos problemas y fraudes electorales, y eso hizo que la ley en cierto modo fracasara, pero no por culpa de Roca, por culpa de Carlos Pellegrini, que se peleó con Roca. Roca propuso el voto secreto y por circunscripciones uninominales, y el voto voluntario, exactamente igual que en los Estados Unidos e Inglaterra, donde la democracia realmente funciona. O sea, gran visión de estadista. El presidente Quintana hizo derogar esta ley y finalmente el presidente Roca Sáenz Peña en el año 1912 hizo dictar por el Congreso la ley que lleva su nombre, la ley Sáenz Peña. Allí se estableció el sistema, sí, del voto secreto, pero por lista incompleta, la lista sábana. La lista sábana, donde realmente conocemos solamente el que encabeza la lista, pero no conocemos el resto, y donde se establece un intermediario entre el pueblo y el representante del pueblo, por la vía de los partidos políticos. La excesiva preponderancia del partido político y la partidocracia va en contra de la verdadera democracia, y ese es uno de los efectos del sistema que tenemos ahora. Incluso últimamente se ha puesto que en las listas debe haber igual cantidad de mujeres que de varones. No me parece mal, pero bueno, el asunto es que la incorporación de las mujeres contribuya a elevar la calidad del Congreso. Vamos a ver si esto efectivamente ocurre. Yo pienso que el sistema que propuso Roca era muy superior, por ejemplo, y no discrimina entre varones y mujeres. Ahora tenemos que, por ejemplo, la primera ministra de Inglaterra, Theresa May, es una mujer. La presidenta de los Estados Unidos posiblemente sea Hillary Clinton, una mujer. Y ellos utilizan el sistema de las circunscripciones uninominales, el sistema verdaderamente consistente con la democracia, que fue el que propuso el presidente Roca y que lamentablemente por un error, creo que fue un error en este caso bastante grave de Carlos Pellegrini, hubo que derogar. Gracias a este sistema que estableció Roca, surgieron muchísimos diputados de gran capacidad en el Congreso. Lo que todo el mundo recuerda y todo el mundo sabe es que en 1904 resultó electo por la Boca el doctor Alfredo Lorenzo Palacios, el primer diputado socialista de América, gracias a este sistema verdaderamente democrático que estableció Roca.